observados en varios puntos del cuerpo. Ese es el concepto de pulso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos qué es el pulso, son los saltos palpables, ¿sí? Saltos palpables es eso, que salta, ¿no? La arteria, y es característico del flujo sanguíneo. ¿Se entiende? No, profe, ¿lo puede volver? ¿Lo puedo explicar, profe? Cuando ustedes, a ver, nosotros en el cuerpo, en el circuito, en el circuito circulatorio, ¿sí? O en el aparato circulatorio, mejor dicho, tenemos venas, tenemos arterias, tenemos capilares, tenemos arteriolas, ¿verdad? ¿Algunos sabía que tenemos todo eso? Lo vieron en secundario, seguramente. Todos los que están Sí, sí, ahí sí. están con el secundario completo. Bueno, en, en ese aparato circulatorio existen las arterias, ¿no? Y las arterias son las que de alguna manera están relacionadas con el corazón, ¿sí? Con el latido del corazón. Entonces, cuando nosotros decimos pulso, y tenemos que dar una definición de ese pulso, decimos que el pulso son los saltos palpables. ¿Qué son saltos palpables? Esto que salta, ¿sí? Salta la arteria. Siento y la estoy sintiendo. Saltos palpables que están relacionados con el flujo sanguíneo y de alguna manera lo podemos encontrar en varios puntos del cuerpo, ¿sí? Eh, a ver, después tenemos otro concepto. Harry Potter, vieron que nosotros tenemos el libro que también relacionamos todo lo que es la bibliografía con un autor. Este autor, Harry Potter, dice que el pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa el gasto de volumen sistólico o la cantidad de sangre que entra en las arterias con gran contracción ventricular, ¿sí? Eso sería el pulso, está como relacionado con el corazón, ¿se entiende? Con la carga de sangre del corazón. Eh, Hola. a ver, buenas tardes. Yo les estoy leyendo esto porque quiero que ustedes lo entiendan a través de la bibliografía. Les parece complejo, pero quiero que lo entiendan a través de la bibliografía. Acá dice, la distensibilidad de las arterias es su capacidad para contraerse y expandir. Cuando las arterias de un paciente pierden su distensibilidad, como sucede en el envejecimiento, se necesita una mayor presión para bombear la sangre hacia las arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente geronte seguramente la elasticidad de las arterias las va perdiendo, la distensibilidad, entonces necesita mayor presión, por eso los encontramos a los pacientes gerontes con más de 140 de sistólica, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso los encontramos en esa situación a los pacientes gerontes. Ustedes más o menos hoy vieron lo que era tensión arterial y saben que los rangos de la tensión arterial es por lo menos hasta 140 de sistólica, 90 de diastólica, ¿sí? Como valor normal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Si no entienden, me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Profe, Luna, ¿no podría volver a repetir o explicar un poquito mejor? Porque me perdí en la parte de que los gerontes tienen ¿qué? ¿Qué les pasa a los gerontes? Usted que trabaja con los gerontes, ¿qué le está pasando en el cuerpo del geronte? ¿Es lo mismo que un paciente de 38 años?
si tenemos una diferencia en cuanto a lo que es la estructura física del geronte, ¿no? Hablo, un paciente de 98 años, 80 años y un paciente de 38. ¿Tenemos las mismas características en cuanto a lo que es la fisiopatología o la estructura física del paciente? No, Hay un claro. envejecimiento, ¿no? Hay un envejecimiento que va desde adentro hacia afuera. Y ese desde Sí. adentro significa que todo lo que tenga que ver con el organismo del paciente geronte se modifica de alguna manera, envejeciendo todas las partes. No solamente de afuera lo vemos al anciano, sino que también de adentro vamos a ver el deterioro. En este Sí. caso, acá en la bibliografía dice que cuando las arterias de un paciente pierden distensibilidad es esa tensión, ¿sí? Esa elasticidad que tienen todas las arterias, las venas, los capilares, ¿sí? Las arteriolas, el paciente geronte lo va perdiendo a través de los años, ¿sí? Como que se pusiera como más rígido a través de los años. Exactamente. Se bien. pone más rígida la vena, entonces necesita de esa elasticidad o de esa distensibilidad para poder tener o mantener una tensión arterial dentro de los valores normales, ¿sí? No digo que todos los gerontes son hipertensos, pero la mayoría, ¿sí? Tienen elevaciones de la tensión arterial. Siempre el geronte va a estar por arriba de 140, 90 de tensión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí. No sé si entiende. Sí, Luna? yo entendí. Sí, profe. Pero entonces, un geronte, por más que que haya sido deportista, tenga una dieta excelente, pasa igual con el paso de los años que se pierda la distensibilidad de las arterias, supongo, ¿no, profe? Sí, seguro, porque el envejecimiento va a estar dado desde lo que es el tiempo el que transcurre la vida, ¿sí? Claro. Puede tener, a ver, el paciente deportista, geronte, lo que puede tener es una mantención de la tensión arterial entre 130, 140, que sería normotensión, pero no deja de ser algo que nunca vamos a encontrar un paciente con 110, con 100 de sistólica, hablo, ¿sí? Sí. Pero es por Profe, eso. Profe, ¿la edad sería un factor que modifica el pulso? La edad tiene que ver con es un factor que modifica todos los signos vitales. Sí. Profe, disculpe, usted dice nunca, pero disculpe, ¿no? Pero ha habido casos que pacientes geronte de arriba de 85 años han tenido 110, 70 y estaban bien. Sí, puede ser, pero a ver, usted trabaja en un geriátrico, dígame el porcentaje de pacientes que tienen esa tensión arterial. El porcentaje. Claro, no es habitual, pero como usted dijo nunca, ahí me sorprendió, le digo, pero alguna vez he visto, hay algunos que tienen 170, 110, 70, ya. A ver, pero tiene que ver con la edad. El factor modificante de todos los signos vitales uno es la edad, ¿sí? Uh-huh. Pero me refiero a esto, Luna. Entre los pacientes gerontes hay un 80, un 90% de pacientes que vamos a tener la tensión arterial más o menos en esos valores. No digo que no lo va a tener un paciente con 100, 110, pero va a ser uno entre lo que usted está trabajando y está acostumbrada a tener dentro de su ámbito laboral. Ok, ¿sí? Entiendo. Ajá. Entonces, bien. A ver si sigo entendiendo. Entonces, a partir de cierta edad, ya todos pasamos a ser pacientes propensos a hipertensos. Los pacientes añosos, gerontes. Claro, sí, o sea, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, si hablamos de un paciente con 60 años, no estamos hablando del principio a ver, hay un periodo de los pacientes que comienzan a ser ya mayores, ¿sí? No me quiero detener en el paciente mayor solamente, quiero avanzar sobre el tema, pero quiero que entiendan una cosa, que tiene que ver con la
elasticidad o la flexibilidad de las paredes de las arterias y de las arteriolas. Eso es lo que quiero que quede como concepto acá. Después que trabajen ustedes con pacientes gerontes, lo van a tener que ver y lo van a tener que evaluar ustedes a medida que vayan trabajando con esos tipos de pacientes, porque esto que tiene que ver con la edad es así. Cuando ustedes pasen el tercer año de la carrera y vean y trabajen con los pacientes de pediatría, también van a ver que todos estos signos vitales se modifican en un paciente pediátrico, que no tienen nada que ver con los valores que están viendo ahora. ¿Sí? Eso es lo que quiero que le quede de concepto. Más allá de que hablemos del geronte en este momento, pero también quiero que tengan el concepto de que todos los pacientes somos únicos e irrepetibles, que seguramente hay un factor en el cual va a modificar la tensión arterial, ¿sí? Y en este caso puede ser la edad, ¿sí? Un bebé, por ejemplo, no vamos a encontrar la tensión arterial como la estamos manejando nosotros. ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos? ¿O los dejé pensando? Sí, profe, quedó bien. ¿Sí? O sea que hay como a mayor edad hay como más predisposición a tener un poco de hipertensión. Sí, sí. Sí, y como dijo recién el alumno, ay, no recuerdo bien el apellido. Agustín. Como bien dijo recién Agustín, ay, se me fue lo que había dicho Agustín recién. Acerca de una persona deportiva con buena dieta alimenticia. Ahí está. Como dijo Agustín, la calidad de vida tiene unos buenos hábitos de vida, seguramente va a mantener la tensión arterial dentro de los parámetros normales y va a estar bien con su tensión arterial. Luna, ¿usted podría, sabe qué, valorar a su paciente que tiene la tensión arterial de esas características y preguntarle cómo era su vida, su vida antes, ¿no? ¿Hasta cuándo hizo ejercicios? Qué era lo que consumía como alimentos, porque probablemente ese paciente haya tenido una buena calidad de vida durante toda su vida y seguramente lo mantiene todavía a pesar de su edad, ¿sí? Sí. Cuando hable con él, pregúntele. Sí, es alguien que siempre se cuidó, o sea, en su alimentación, sí, en una vida muy activa. Él dice que sedentario jamás fue. Y, a ver, deportista sí, hacía caminatas, corría por su cuenta y le gustaba leer mucho. Ajá. Fue una vida muy tranquila la que llevó. Eso fue lo que él cuenta, ¿no? A diferencia de los otros pacientes que usted tiene, que por ahí si controla al resto de los pacientes, estamos hablando de esos niveles de tensión arterial, ¿no? Y si usted pregunta a esos pacientes que están con la tensión arterial, por ahí tuvieron una vida bastante sedentaria, por ahí no consumieron tantas verduras y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, eso es cierto. Bien. Está bueno que lo empecemos a tener en cuenta en el ámbito laboral. Usted, por ejemplo, Luna, ha tenido contacto con sus pacientes y ahí se da cuenta cuál es la diferencia entre una persona y la otra, ¿no? Con esto de que estamos viendo las diferentes signos vitales. Sí. Profe, yo estoy joven todavía y a mí les dificulta tomarme el pulso. No encuentran mi pulso. O sea, es dificultoso, ¿no? Cuando voy a hacerme mi control, les cuesta encontrarme el pulso. Me mandan a mover los brazos, me mandan a hacer el puñito, hasta que al fin lo pueden encontrar. ¿Por qué es eso? Tiene que ver con las características del pulso. Nosotros ahora, cuando avancemos sobre este tema, vamos a ver que hay distintas características para poder controlar el pulso, ¿sí? Y no todos tenemos las mismas características. Hay una manera de saber de qué forma o cuál es la amplitud que tiene cuando controla el pulso o cuál es la distensión o el ritmo del pulso, ¿sí? Pero vamos a avanzar sobre el tema porque si no nos vamos a quedar acá estancados.
Bueno, acá dice, el pulso es considerado como un indicador de la frecuencia cardíaca, ya que la velocidad de este corresponde a la cantidad de latidos por minuto que realiza el corazón. El pulso periférico puede ser medido en cualquier región del cuerpo donde una arteria debe ser comprimida contra una superficie ósea. Esto es muy importante que ustedes lo tengan como concepto y que se lo estudien. El pulso periférico puede ser medido en cualquier región del cuerpo donde haya una arteria y debe ser comprimida contra una superficie ósea. Si no hay una superficie ósea, de ninguna manera podemos encontrar esa onda pulsátil, no podemos sentir esa onda pulsátil. Lo único que nos hace a nosotros verificar y poder controlar el pulso es comprimir esa arteria a través de un plano óseo, ¿sí? De una base o una superficie ósea, ¿sí? Que tenga hueso. ¿Se entiende? Si yo quiero controlar el pulso, debo de palpar la arteria y comprimiéndolo sobre un plano óseo, sobre un hueso. En este caso, la arteria radial va a estar dada y comprimida sobre el hueso que está, el hueso radial, ¿sí? En la muñeca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso ténganlo como concepto, remárquenlo, porque necesitan saberlo cuando vayan a hacer el examen, ¿sí? Profe, perdón, ¿me escucha? Sí, Agustín. No, le decía porque estaba hablando con el micrófono apagado, que entonces desmentimos eso de que en las películas a veces le miden el pulso tocándole con 2 dedos acá en el cuello. No lo desmentimos porque tiene ahí, hay un pulso periférico que es el carotidio, ¿sí? Y no necesita estar comprimido con un hueso. Pero ¿por qué no necesita? Porque está cerca del corazón y tiene que ver con el calibre. Ah, claro. Bombea más sangre. De la arteria, ¿sí? Cuando nosotros nos palpamos la arteria carotidia, tocamos solamente y no necesitamos comprimir ningún hueso porque el calibre de la arteria es enorme y solamente lo que hace es eyectar la sangre al corazón, ¿sí? Y lo podemos palpar tranquilamente. Claro. Ahora cuando avancemos vamos a ver que los pulsos periféricos existen en otras regiones y cuanto más alejado del corazón, la arteria se va achicando y por eso necesitamos comprimirlo sobre un plano óseo, ¿sí? Okay. Es porque está... Sí, perdón. Sí, Rodríguez, dígame. Es porque esta arteria está, digamos, como muy próxima al corazón, entonces es como más grande. El calibre es mucho más grande. No necesitamos comprimirlo sobre ningún plano óseo porque incluso cuando los pacientes cardíacos están llenos de líquido y nosotros vemos la regurgitación yugular, la estamos observando, estamos viendo cómo late. Ahora lo voy a mostrar, esperen para que lo puedan entender mejor por qué la carotidia no es necesario tener la compresión ósea. Vamos para que vean el calibre, quiero que vean y observen eso, ¿no? Observen eso. No necesito tocar absolutamente nada, solamente con la visualización, el calibre hace de que yo pueda ver de qué forma está saltando ese pulso, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. ¿Volvamos a verlo? Sí, pero... Sí, es un signo que se puede obtener mediante observación en ese caso. En este lugar sí, pero solamente si el paciente está descompensado. Esto es una recomendación
yugular que tiene que ver con una patología crónica, ¿sí? Que en este caso es la insuficiencia cardíaca. Lo podemos observar mediante la visión, ¿sí? Pero, profe, ¿cómo es que se llamaba esa arteria? La yugular, Carotidio. arteria yugular. ¿Quién me preguntó? José Ríos. Ríos. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, ¿Por profe. qué en esta zona no necesito el plano óseo? En esta zona yo tengo un calibre enorme, donde al tocarlo, al palparlo, solamente ya encuentro el latido, está próximo al corazón. ¿Sí? Pero que les quede el concepto de que para palpar una arteria tiene que ser en un plano óseo. Cuanto más alejado del corazón, yo necesito un plano óseo para poder detectar esa arteria. Este es una ilustración o una imagen donde aquí está la arteria, ¿sí? Y aquí estaría el hueso. Por debajo estaría el hueso. Y yo lo que hago para palpar ese pulso es mantengo comprimido con un dedo, en este caso la fotografía lo muestra con un solo dedo, para poder encontrar esa pulsación, ese latido, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno, vamos con los valores normales del rango, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijimos que el rango es desde acá hasta acá y decimos que todo esto engloba lo normal, ¿no? Sí, profe, en ese aspecto yo tenía un poco de dudas, pero quisiera que podamos en este también aclararlo bien acerca de los rangos y parámetros. ¿Quién me está hablando? Que no lo estoy viendo. Ríos. Ríos, profe. Ríos. ¿Ríos estuvo Sí, en sí. la clase de frecuencia respiratoria? En todas las clases, profe. Bueno, ahora me voy a fijar en mi registro. Bueno, Vale. ¿no? Sí, no, bueno, sí, pero como que me falta un poco más de lectura. no sé, De sí, lectura. bueno, A ver, información. Ríos, Sí, les sí. falta lectura. Digamos la verdad. Porque está todo bien Sí, que la sí, docente le enseñe, que le explique sobre la lectura que usted tiene acá, pero si no Sí. leo, no puedo de ninguna manera repuntar y remover lo que está diciendo la docente. Si no tomo apuntes, yo veo que hay muchos compañeros y muchos alumnos que toman apunte de lo que se está diciendo, ¿no? Para cuando después vuelvan a la bibliografía y la vuelvan a leer, se puedan dar cuenta de lo que estoy hablando. Ahora, si yo me siento en una plataforma y escucho a la profesora y después apago la cámara y me voy a trabajar o hago las cosas de mi casa y nunca más agarro nada, seguramente voy a tener este problema, Ríos. Sí, profe, igual lo tenía apuntado, pero tal vez no lo apunté bien o algo. Por eso quería que vuelva a explicarlo, ¿no? Lo voy a volver a explicar para todos. Dale, gracias, profe. No, por favor. Es un reto con cariño. Claro. No, es un poco para decirles a ustedes que vuelvan a la bibliografía, porque se les va a hacer muy pesado. Se les va a hacer muy pesado. Es mucha cantidad de datos que ustedes tienen que saber y encima lo tienen que saber de memoria. Ese es el tema. Cada uno de los signos vitales lo tienen que saber de memoria. Pero no solamente ahora, para el examen de ahora, sino que en segundo año también se les va a tomar esto, en tercer año también se les va a tomar esto, y hasta que ustedes se reciban les van a tomar esto. Lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Esto es un parte del enfermero, que si está frente al paciente tiene que saber la alteración. Entonces, estos datos son importantes, ¿sí? Bueno, rango, dijimos rango. En este caso, el pulso, el rango normal es de 60 pulsaciones por minuto hasta 100 pulsaciones por minuto. Ese es el rango. Dijimos que un rango era algo que tenía un principio y un final, ¿sí? En este caso, yo tengo desde 60 hasta 100 pulsaciones por minuto, y todo esto que está acá adentro, englobado desde 60 a 100, es lo que es normal. Y se dice, con la terminología, normofigmia.
Así se llama, normofigmia. Desde 60 hasta 100 latidos por minuto, el paciente está normofígmico. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Ahora vamos con un parámetro. Un parámetro es un dato que yo voy a obtener a través de el control del paciente. Por ejemplo, yo controlé mi paciente y me arrojó el dato de 88 pulsaciones por minuto. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su paciente? ¿Qué me va a contestar Ríos con 88 pulsaciones por minuto? Es que estaba anotando, profe. Sí, pero... ¿podría repetirme la pregunta? Estaba anotando acerca del parámetro y su definición. Sí, sí. Vamos de vuelta. Sí. Desde 60 hasta 100 pulsaciones por minuto, el paciente digo que está normofígmico, ¿sí? Si yo tengo el paciente que controlé, Pepito lo controlé y me dio el valor de 88 pulsaciones por minuto. ¿Cómo está ese paciente? Taquifígmico. Me hizo la pregunta, ¿verdad, profe? ¿No lo entendió? No, pasa que... 80, ¿cuánto le dijo? Normofígmico. No, te digo. Porque está dentro de los rangos normales. Está dentro del parámetro normal. Está dentro ¿Se entiende? Pagano, ¿le está costando? Lo estoy viendo como... No, estoy escuchando, profe. Lo que pasa es que estoy con el dolor y estoy prestando atención a la vez, pero lo iba a decir, pero que quiero que mis compañeros lo digan ellos que estaban cortando recién ahora. 88 estaría en el rango entonces, porque sería de 60 a 100. Exacto, Claro. de 60 a 100 es normal, es normofígmico. Entonces decimos, el paciente tiene 60 pulsaciones por minuto. Yo lo controlo, ¿no? Con un reloj, estoy controlándolo en un minuto. Cuento las pulsaciones en un minuto y digo, el paciente está con 61 pulsaciones por minuto. Está normofígmico. Si tengo un paciente con 62, con 63, con 64, está normofígmico, está dentro de ese rango que yo estoy esperando que sea el normal, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, Sí. por arriba de 100 latidos por minuto, estamos hablando de una taquifigmia. Por arriba de 100 latidos por minuto, estamos hablando de una taquifigmia. ¿Sí? Les doy un parámetro. 120 pulsaciones por minuto. Taquifigmia. ¿Se entiende? Sí. Por Sí, debajo de 60 pulsaciones por minuto, el paciente está bradifígmico. Les doy un parámetro. 50 pulsaciones por minuto. Acá lo tienen en la bibliografía para que ustedes no se pierdan con eso. ¿Sí? 50 pulsaciones por minuto. Bradifígmico. Profe, tengo una duda. ¿Es pulsaciones por minuto o latidos por minuto? Ahí está. Pulsaciones porque estoy controlando pulso. ¿Por qué pulso? Porque el pulso es lo que yo tengo alrededor del corazón. Por eso son pulsos periféricos. Porque está en la periferia del corazón. El pulso central o apical o frecuencia cardíaca, que lo vamos a ver en la clase próxima, ese pulso es el corazón. Frecuencia cardíaca se llama también pulso central, se llama también pulso apical. ¿Sí? Por eso no digo frecuencia cardíaca, sino que digo pulso. Sí. Me mezclé ahí, profe. Me mezclé ahí. Sí, pero todavía no lo vimos. Creo que no lo vimos frecuencia cardíaca, ¿no? No lo vieron. Todavía no vimos. Porque
Yo pensé que los latidos que están tanto en la muñeca o donde usted dice que se ubican, tenían que ver también con cuántos latidos del corazón por minuto tenemos. Entonces Sí, se me ¿verdad? confunde. Tiene que ver. Sí. Pero el rango no es el mismo. No, sí que es el mismo. No, sí, Ah, sí. Mismo. sí, es el mismo. Es el mismo. Si ustedes leen la bibliografía y se adelantan a lo que van a ver la clase que viene, van a ver que el rango es el mismo. Pero sí tiene que ver, Rodríguez. Mire, acá que dice, en esta frase, el pulso es considerado como un indicador de la frecuencia cardíaca. Es considerado como un indicador de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es considerado un indicador de la frecuencia cardíaca? Porque está relacionado con la frecuencia cardíaca. Por eso tiene la misma cantidad de rango. Es exactamente lo mismo, de 60 a 100. Frecuencia cardíaca de 60 a 100 pulsos periféricos. Okay. Se distinguen uno del otro por la forma en que uno procede a controlarlo, ¿sí? Y porque uno es el pulso central, que es el del corazón, y el otro es el pulso periférico que rodea la periferia del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Nosotros lo sentimos y lo controlamos a través de la arteria porque ahí es donde nosotros vamos a controlar las pulsaciones. Está relacionado con la frecuencia cardíaca porque la pulsación es lo mismo que estamos tocando el latido del corazón. Esto. Estamos tocando las pulsaciones, pero lo estamos tocando con los dedos, con la yema de los dedos. Estamos palpando esa arteria. Y esa arteria nos está indicando en la eyección del corazón, ¿sí? De la sangre. Por eso está relacionado con la frecuencia cardíaca. Por eso tenemos también el rango de 60 a 100 pulsaciones y de 60 a 100 frecuencia cardíaca. Lo mismo. Sí, en 5 Nada más que distinto el proceder. ¿Se entiende ahora? Gracias, profe. Bueno. Es que no me quiero perder esto. Soy muy apasionada cuando digo las cosas, me parece. Lo sienten como un reto. Está perfecto, profe. ¿Sí? ¿Pero lo pueden entender así? Bueno, Sí, profe, entiendo. muy bien. ¿Lo entendió Río? Sí, ¿no? Sí, profe, sí, Bien. entendido. ¿Entendió también lo que es un rango y lo que es un parámetro? Sí, Lo que me quedó son claro. obtener como dato del paciente, ¿no? Claro, sí. A usted le digo, yo soy la docente y le digo en un examen, Río, deme un parámetro de una taquicignia, un parámetro de una taquicignia. A ver, dígame un parámetro. Que sería que un paciente tenga 130, 140, sería signo de taquicignia. Deme un solo parámetro, uno. Ahí me tiró dos. Ah, ok. Ah, estoy diciendo dos Uno. parámetros, claro, sí. 130. ¿Qué? Es un pulso de taquipigmia. Claro, pero dígame, detrás de ese número, dígame qué. 130 pulsaciones por minuto. Nunca se olviden de la unidad. Porque decir 130, yo puedo decir 130 rabanitos. Y en realidad yo lo que estoy controlando son pulsaciones. Por minuto. Siempre la unidad por detrás. Cuando dice el docente, deme un parámetro de una bradifigmia. A ver, Ríos, una bradifigmia. Que un paciente tenga 50 pulsaciones por minuto sería un parámetro de bradifigmia. Ahí está. Ahora deme el rango. ¿Perdón? Deme el rango. El rango sería... ¿Perdón? El rango del pulso, dele. El rango del pulso sería 50 pulsaciones por minuto. Rango. ¿El rango? ¿Desde hasta Lo dónde? lo normal que debería ser, ¿no? Lo normal sería de un rango de 60 pulsaciones por minuto a 120 pulsaciones por minuto. Ahí es. No, hasta 120 no. Se confundió con la atención.
¿A 100? A 100. A 100. Ah, 100, a 100. Ojo, ojo, Ríos. Ahí lo tiene, mire. No, mi paciente se va. Se fue el Ah, 100. Ah, claro, sí, es así, sí. Anoté mal, perdón. Ahí está. A 100. Hasta 100. Muy bien, ahí va. Sí. Vio, Ríos, que, Sí.